Welcome to welcome to welcome to Bienvenido a una lección sobre funciones lineales dependientes y lineales independientes. En este video, definiremos funciones lineales dependientes e independientes lineales y luego usaremos el Wronskian, un determinante especial, para determinar si dos funciones son linealmente independientes. Así que mencionamos esto en la última lección, pero si tenemos un conjunto de funciones f sub 1 a f sub n, el conjunto depende linealmente de un intervalo y si existe una constante c sub 1 a c sub n. No todos son cero de modo que satisfagan esta ecuación aquí, donde tenemos la suma de múltiplos de las funciones donde la suma es igual a 0. Y las funciones son lineales independientes y no son lineales dependientes. Pero en este video, nos centraremos en determinar si las funciones son lineales independientes o dependientes, usando un determinante especial llamado Wronskian. Entonces, si tenemos funciones f sub 1 a f sub n que tienen al menos n menos una derivada, entonces el determinante dado aquí se llama Wronskian de las funciones. Y el valor de este determinante puede ayudarnos a determinar si las funciones son dependientes o independientes. Mirando este determinante, recuerde que el número de filas y columnas debe ser siempre el mismo, donde la primera fila será funciones originales, la segunda fila será la primera derivada, la tercera fila sería la segunda derivada, hasta la n menos una derivada en la última fila. Y en este video, nos centraremos en tener solo dos funciones, por lo que tendremos un determinante de 2 por 2 donde la primera fila serán las funciones originales, y la segunda fila serán las primeras derivadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos funciones, f sub 1 y f sub 2, que son diferenciables en un intervalo dado, si el Wronskiano no es igual a 0 para alguna x en el intervalo, entonces f sub 1 y f sub 2 son lineales independientes del intervalo. Entonces, si podemos mostrar que el Wronskian no es igual a 0 para alguna x en el intervalo, podemos determinar rápidamente que las funciones son linealmente independientes. Y si f sub 1 y f sub 2 dependen linealmente del intervalo, entonces el Wronskian será igual a 0 para todas las x en el intervalo. Pero también queremos encontrar los valores de c sub 1 y c sub 2 que satisfacen la definición de funciones dependientes lineales. Y ahora la razón por la que nos preocupamos tanto por las funciones lineales independientes es que si y sub 1 y sub 2 son soluciones a esta ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden, y el Wronskian no es igual a 0. Entonces y sub 1 e y sub 2 se denominan el conjunto fundamental de soluciones. Y es igual a c sub 1 vez y sub 1. Más c sub 2 veces y sub 2 es la solución general a la ecuación diferencial. Entonces, para encontrar la solución general, necesitamos encontrar dos soluciones para que el Wronskian sea distinto de 0. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí queremos determinar si las siguientes funciones son linealmente independientes. Entonces comenzaremos calculando el Wronskian. Y porque tenemos dos funciones, este sería el Wronskiano. Entonces el Wronskian de f sub 1, f sub 2. Sería igual a un determinante de 2 por 2. Donde la primera fila sería las funciones originales, entonces f sub 1 es x al cuadrado más 2x. Y la segunda función es x al cuadrado menos 2x. Entonces nuestra segunda fila sería la derivada de nuestras funciones. Entonces aquí tendríamos 2x más 2, y aquí tendríamos 2x menos 2. Y ahora el determinante será igual a este producto menos este producto. Entonces tendríamos la cantidad x al cuadrado más 2x. Multiplicado por 2x menos 2 menos x al cuadrado menos 2x. Multiplicado por 2x más 2. Avancemos y multipliquemos esto. Tendremos 4 productos aquí. Y 4 productos aquí. Entonces tendremos 2x para el tercero. Menos 2x al cuadrado. Más 4x al cuadrado. Menos 4x. Y luego menos 2x al cubo. Más 2x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Menos 4x. Sigamos adelante y combinemos términos semejantes. Tenemos 2x en cubos, esto debería ser más x al cuadrado menos 4x.
Aquí tendremos 2x al cubo menos 2x al cuadrado. Menos 4x. Notaremos cómo estamos restando aquí, por lo que esta diferencia sería 0, y también lo haría esta diferencia dejándonos con 2x al cuadrado menos negativo 2x al cuadrado que sería 4x al cuadrado. Notaremos que 4x al cuadrado solo va a ser igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces esto no es igual a 0 a menos que x es igual a 0. Y dado que no se nos dio un intervalo, seguiremos adelante y asumiremos que el intervalo es de infinito negativo a infinito positivo. Y esta es información suficiente para determinar que estas dos funciones son linealmente independientes. Nuevamente, el Wronskian no será 0 a menos que x sea igual a 0. Entonces, hay un número infinito de valores de x en el intervalo donde el Wronskian no es 0. Así que sigamos y hagamos nuestra conclusión en la próxima diapositiva. Desde el Wronskian no es igual a 0 excepto que en x es igual a 0. f1 de x y f2 de x son lineales independientes. Nuevamente, debido a que el intervalo no fue dado, estamos asumiendo que el intervalo es de infinito negativo a infinito positivo. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Comenzaremos configurando el Wronskian. Entonces, nuevamente, tenemos un determinante de 2 por 2 porque tenemos dos funciones donde la primera fila será seno 2x y coseno 2x. Y la segunda fila serán los derivados. La derivada seno 2x sería coseno 2x veces 2, o 2 coseno 2x. La derivada del coseno 2x sería seno negativo 2x veces 2, o negativo 2 seno 2x. Ahora el determinante será este producto menos este producto. Entonces tendríamos 2 seno negativo al cuadrado 2x. Y luego menos 2 coseno al cuadrado 2x. Sigamos adelante y factoricemos dos negativos. Entonces tendríamos negativo 2 veces seno cuadrado 2x. Más coseno al cuadrado 2x. Y deberíamos reconocer esta identidad aquí, eso sería igual a 1. Entonces tenemos negativo 2 veces 1 que es igual a negativo 2. Notaremos que esto nunca será igual a 0, y debido a que el Wronskian no es 0, sabemos que las funciones dadas son linealmente independientes. Así que de nuevo, desde el Wronskian es igual a 2 negativos, que no es 0, las dos funciones son lineales independientes. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Configuraremos el Wronskian. Nuevamente, la primera fila serán las funciones 2 a la potencia de x más 3 y 2 a la x. La segunda fila serán los derivados. Aquí está nuestra fórmula derivada en caso de que necesitemos una revisión. Tendremos un registro natural 2 veces 2 a la x más 3 y tendremos un registro natural 2 veces 2 para la x. El determinante será este producto menos este producto. Entonces tendremos 2 para la potencia de x más 3 veces el registro natural 2 veces 2 para la x. Menos 2 para el x registro natural 2. Multiplicado por 2 a la x más 3. Notaremos cómo estos tres factores son iguales y, por lo tanto, su diferencia sería 0. Observe cómo el Wronskian es igual a 0 en todo el intervalo que suponemos es desde infinito negativo hasta infinito positivo. Entonces, si bien esto no es suficiente información para determinar que las funciones son dependientes, sería lógico pensar que lo son. Pero para verificar que son dependientes, queremos encontrar el valor de C1 y C2 que satisfagan la definición. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, debido a que el Wronskian es 0 en todo el intervalo, para mostrar que son linealmente dependientes, queremos encontrar C1 donde C1 multiplicado por 2 a la potencia de x más 3
más c sub 2 veces 2 a la x. Debe ser igual a 0. Apliquemos una propiedad de potencia aquí, y escribamos esto como c sub 1 vez 2 veces a la x. Veces 2 a la tercera. Observe cómo, debido a que estamos sumando los exponentes, llegamos a esto como un producto con la misma base más c sub 2 veces 2 a la x. Es igual a 0. Bueno, 2 a la tercera es igual a 8, así que escribamos esto como 8c sub 1 vez 2 a la x más c sub 2 veces 2 a la x. Es igual a 0 entonces, si estos dos términos fueran opuestos, esta suma sería 0. Así que sigamos adelante y dejemos que c sub 1 sea igual a 1/8. Observe que si c sub 1 es igual a 1/8, esto sería solo 1 vez 2 por x, y por lo tanto si dejamos c sub 2 ser igual a 1 negativo, esta suma sería 0. Vamos a ver esto. Si tenemos 8 veces 1/8, 2 veces a la x más negativo 1 vez 2 a la x, esto sería positivo 1 2 a la x o solo 2 a la x, y tendríamos más. Esto sería negativo 2 a la x que es igual a 0. Entonces encontramos un valor de c sub 1, y c sub 2 que satisfacen esta ecuación aquí, que verifica que las dos funciones son linealmente dependientes. Entonces f sub 1 de x y f sub 2 de x son lineales dependientes. Dependent. So it is Por lo tanto, es importante reconocer que solo porque el Wronskian es igual a 0, aún queremos verificar que podamos encontrar las constantes que satisfagan la definición de las funciones dependientes lineales. Espero que hayas encontrado útil esta lección.